Me vestían con ropa de niña hasta la secundaria porque mis padres querían una hija. Desde que tengo memoria, siempre fui tratado como alguien que no era. Mis padres habían deseado con todas sus fuerzas tener una hija, pero en su lugar nací yo. En lugar de aceptar la realidad, decidieron que eso no importaba, que podían moldearme a su antojo, como si mi identidad fuera una simple cuestión de elección. Desde pequeño, mi madre me vestía con vestidos, me compraba juguetes de muñecas y cocinitas. Nunca tuve autos de juguete, espadas de plástico, ni ningún otro objeto que, según ellos, pertenecía a los niños. Cuando salíamos en público, la gente me llamaba niña, y mis padres nunca corregían a nadie. De hecho, parecía que lo disfrutaban. «¿Qué niña tan hermosa tienes?», decían las señoras mayores en el parque. «Sí, es mi princesa», respondía mi madre con una sonrisa de orgullo. No entendía por qué me trataban así. Pensaba que era normal, que tal vez algún día me dejarían usar la ropa que realmente quería. Pero ese día nunca llegó. En cada cumpleaños, en cada fiesta, en cada ocasión especial, siempre estaba envuelto en encajes, faldas y zapatitos brillantes. Intenté protestar varias veces, pero mis padres solo se molestaban. «No seas malagradecido», decía mi padre. «Te ves hermoso así». «Las niñas no hablan así», agregaba mi madre. «Debes comportarte mejor». Lo peor era la escuela. Aunque me obligaban a llevar uniforme de niño, mi cabello largo y mi comportamiento tímido hacían que los demás niños se burlaran de mí. No me sentía aceptado en ningún lado. En casa, no podía ser quien era, y en la escuela, tampoco encajaba. La confusión y la tristeza se acumulaban dentro de mí, sin que tuviera a nadie con quien hablar. Recuerdo una vez en la que, desesperado, tomé unas tijeras y me corté el cabello frente al espejo del baño. Fue un acto impulsivo, pero al ver mi reflejo por primera vez sin aquel peso sobre mi cabeza, sentí una pequeña chispa de libertad. Sin embargo, cuando mis padres lo vieron, su reacción fue inmediata y brutal. Me castigaron durante meses. No podía salir, no podía ver televisión, y cada vez que pasaban junto a mí, me miraban con desprecio. «¿Cómo pudiste hacer esto?», dijo mi madre entre lágrimas. «Nos has avergonzado. No volverás a desobedecernos», añadió mi padre con voz firme. Desde entonces, me vigilaban más de cerca. Cada vez que mi cabello crecía, mi madre lo cepillaba con más cuidado, asegurándose de que nunca volviera a hacer algo así. Me sentí atrapado en una jaula que parecía no tener salida. Un día, durante la primera semana de clases, en una conversación casual con algunos compañeros, mencioné con nerviosismo que no me gustaba la ropa que mis padres me obligaban a usar. Pensé que se burlarían o me juzgarían, pero para mi sorpresa, uno de ellos, un chico llamado Adrián, simplemente dijo: «Entonces, ¿por qué no haces algo al respecto?». Esas palabras se quedaron en mi mente. Nadie antes me había hecho esa pregunta, como si la posibilidad de cambiar las cosas estuviera en mis manos. Con el paso de las semanas, me acerqué más a Adrián y a su grupo de amigos. Eran distintos a los demás, no juzgaban, no se reían de mí. Fue con su apoyo que reuní el valor para hacer algo que nunca había imaginado: enfrentar a mis padres. Una tarde, al volver a casa, les dije que ya no quería usar la ropa que ellos elegían para mí. Mi madre dejó caer la taza que tenía en las manos, mientras mi padre fruncía el ceño con incredulidad. «¿Cómo dices?», preguntó mi madre con voz temblorosa. «Quiero vestirme como un chico». «Porque soy un chico», respondí, con un temblor en la voz pero con una firmeza que nunca había sentido antes. El silencio que siguió fue aterrador. Luego vinieron los gritos, los reproches, las amenazas de castigo. Pero esta vez, no me doblegué. Por primera vez en mi vida, me negué a ceder. La discusión duró horas, pero al final, cuando mi padre intentó imponer su autoridad con un golpe en la cara, yo ya había tomado mi decisión. A partir de ese día, dejé de obedecer sus reglas. Volví a cortarme el cabello, esta vez de manera profesional, y comencé a usar ropa de hombre, la cual compré con algo de dinero que tenía ahorrado. Cada vez que mis padres intentaban castigarme, me mantenía firme. No iba a ceder otra vez. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión casi palpable en casa. Mis padres no podían aceptar mi decisión, y cada conversación con ellos se convertía en una tormenta de reproches y lágrimas. Mi madre lloraba desconsolada, rogándome que volviera a ser la niña que ellos habían soñado.
mientras mi padre alternaba entre silencios cortantes y gritos ensordecedores. Pero yo no cedí. No podía hacerlo. La escuela se convirtió en mi refugio. Adrián y sus amigos me apoyaban incondicionalmente, y con ellos sentía que por fin podía ser yo mismo. Compartía con ellos mis miedos, mis sueños, mi rabia contenida. Poco a poco, recuperé una chispa de alegría que creía perdida. Sin embargo, la lucha en casa no cedió. Durante meses, cada día era una prueba. Me despertaban con gritos, me negaban la comida, me encerraban en mi habitación por horas. Pero cada vez que sentía que estaba a punto de rendirme, recordaba las palabras de Adrián. ¿Por qué no haces algo al respecto? Esa pregunta se había convertido en mi mantra, mi fuerza. Una noche, después de semanas de castigos y amenazas, mi padre cruzó un límite. En un arrebato de ira, intentó golpearme nuevamente. Esta vez, reaccioné con la fuerza que la desesperación y el coraje pueden otorgar. Lo empujé con todas mis fuerzas y salí corriendo de casa, con solo una mochila y mi determinación como compañía. Me refugié en casa de Adrián, quien al verme tembloroso y con el corazón a punto de estallar, no dudó en ofrecerme su apoyo. Mis padres llamaron a la policía, reclamando que me habían perdido, o que había desaparecido. Pero yo sabía la verdad. No era una pérdida, era mi liberación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Vivir con Adrián significó encontrar por fin un refugio seguro, un lugar donde podía ser yo mismo sin miedo al rechazo o a la violencia. Sus padres me acogieron con calidez, ofreciéndome un techo y sobre todo, respeto. Pero sabía que esta situación no podía durar para siempre. Necesitaba alejarme por completo del pasado que me había consumido durante tanto tiempo. Con el apoyo de Adrián decidí acudir a la justicia. La denuncia fue difícil y dolorosa, pero la verdad tenía que salir. Tras semanas de procesos legales, el juez reconoció el abuso y la negligencia que había sufrido. Debido a mi edad, el tribunal decidió permitirme independizarme, determinando que mis padres estaban obligados a cubrir mis gastos básicos hasta que alcanzara la mayoría de edad. Esa decisión fue un alivio, aunque el dolor por la pérdida y el rechazo siguió presente. Con el dinero que mis padres estaban obligados a pagar, alquilé un pequeño departamento en una zona modesta pero segura. El primer paso hacia mi independencia era también el primer paso hacia mi sanación. Me enfrenté al mundo solo, con miedo, sí, pero con una determinación que había aprendido a forjar en el fuego de mi experiencia. Adrián fue un apoyo invaluable durante ese proceso, pero sabía que esta era mi lucha y debía recorrer LA por mí mismo. Con el tiempo, terminé mis estudios y, al cumplir la mayoría de edad, conseguí un trabajo estable en una pequeña empresa local. Poco a poco, me fui alejando cada vez más de mi pasado. Aprendí a confiar en mí mismo, a construir mi propia vida lejos del juicio y la opresión que una vez intentaron aplastarme. Mis padres dejaron de intentar contactarme. Con el paso de los años, simplemente desaparecieron de mi vida, como una sombra que ya no tenía sentido perseguir. Hoy, vivo con la satisfacción de haber tomado las riendas de mi destino. La cicatriz emocional que dejaron mis padres sigue ahí, pero no define quién soy. Aprendí que la verdadera libertad no es escapar del pasado, sino construir el futuro que uno elige. Y ese futuro, finalmente, es completamente mío.